Bienvenidos a nuestra clase, queridas y queridos estudiantes. Hoy día nos corresponde la clase número 5 correspondiente a taller de habilidades básicas. Por lo tanto, nuestro objetivo va a ser recordar las estrategias de resolución vistas en clases anteriores. Pero ¿a qué nos vamos a referir con estrategias de resolución? Esto es simple, a las estrategias que corresponden a tema e idea principal, vocabulario con y sin explicación y por último, preguntas explícitas. Así que vamos a comenzar a hacer un análisis. Para esto nosotros vamos a ocupar el texto 1 del modelo DEMRE 2010. Y nuestra primera pregunta va a corresponder a la pregunta número 1 que señala manifestaciones. Al ver esta pregunta nosotros de inmediato comprendemos de que corresponde a una pregunta de vocabulario sin explicación. Y para este tipo de pregunta nuestro paso a paso es simple. Primero vamos a centrar nuestra atención en el texto completo. Vamos a leer nuestro texto. Posterior a esto, tras leerlo, vamos a hacer lectura de nuestro párrafo. En este caso, el párrafo número 1. Y tras realizar la lectura del párrafo número 1, vamos a centrarnos en el punto a punto. ¿A qué me refiero con el punto a punto? Si es que alguien no lo recuerda, corresponde a la oración desde el punto seguido anterior hasta el punto seguido posterior a la palabra, es decir, la oración completa. Recordemos, desde el punto seguido anterior y el posterior a la palabra. En este caso, manifestaciones. Posterior a centrar nuestra atención en el punto a punto, de inmediato empezamos el descarte de distractores en nuestras alternativas. Vamos viendo entonces las alternativas. Nuestra palabra corresponde a manifestaciones como ya señalé. Nuestra primera alternativa es ostentaciones, la segunda expresiones, la tercera declaraciones, la cuarta exhibiciones y la quinta exposiciones. Al ver estas alternativas nosotros de inmediato vamos a descartar nuestros sinónimos, los cuales serían la alternativa D con exhibiciones y la alternativa E con exposiciones. Así que al ver a simple vista nuestras alternativas, descartamos la alternativa D y E al ser sinónimos. La siguiente alternativa que podemos descartar corresponde a la alternativa C, declaraciones. Esto al no corresponder a nuestro contexto, que dice básicamente que se pueden considerar que las primeras manifestaciones estéticas fueron las de bronce bajo los Chang. Entonces descartamos la D y la E por ser sinónimos. Luego vamos a descartar la alternativa C, que dice declaraciones, al no corresponder con nuestro contexto. ¿A qué me refiero con esto? Al hablar de declaraciones nosotros no de inmediato entendemos que tiene que ver con explicar algo. Y nuestro texto nos dice primeras manifestaciones estéticas. No está hablando de explicar algo o de explicar algo estético, simplemente manifestaciones estéticas. Así que por contexto nosotros vamos a hacer el descarte de esta alternativa. La siguiente que podemos descartar es la alternativa A, la cual dice ostentaciones. Esta alternativa tampoco corresponde a nuestro contexto. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque el texto dice primeras manifestaciones estéticas. Por lo tanto, esta alternativa no correspondería al contexto que se señala en el texto. Y por último, nuestra alternativa correcta sería la alternativa B, que corresponde a expresiones. Nuestro texto nos dice las primeras manifestaciones estéticas, lo que serían las primeras expresiones estéticas. Ahora vamos con el análisis de la pregunta número 2, que dice el título más apropiado para el fragmento leído. De inmediato nosotros, al ver esta pregunta, podemos destacar el título más apropiado y comprendemos con esto que se refiere a tema. Cuando nosotros hablamos de preguntas relacionadas a tema, de inmediato debemos recordar que corresponde a la lectura de dos segmentos o dos partes de nuestro texto. Y estas partes están relacionadas al primer y al último párrafo. Del primer párrafo vamos a leer desde donde comienza el texto hasta el primer punto seguido.
Y del último vamos a leer desde el último punto seguido hasta el punto final. Ahora vamos viendo nuestro texto. Entonces tendríamos que leer el párrafo número 1 y el párrafo número 5. En el párrafo número 1, nuestra primera lectura sería desde: es interesante destacar que las técnicas artísticas chinas no se desarrollaron al mismo tiempo. Solamente se leía ese fragmento. Y del párrafo número 5, que es el último, vamos a leer donde dice: desaparecieron la fuerza emotiva y el valor sagrado de las obras de arte clásicas. En el siglo XIX, la decadencia fue total. Y por desgracia, esta producción mediocre fue la primera en llegar a Occidente y la que peor aún tuvo éxito. Con esto ya nosotros podríamos responder nuestra pregunta. Entonces vamos a hacer análisis de nuestras alternativas. La primera que podemos descartar corresponde a la alternativa A, que dice influencias dinámicas en el arte chino. En ningún momento se habla de influencias. Así que, por lo tanto, al no ser esto señalado en el texto, nosotros no podemos poner esta alternativa como correcta, por lo tanto se descartaría. Es algo que no se habla en el texto, así que se descarta inmediatamente. La segunda alternativa a descartar corresponde a la alternativa C, que dice el empleo de materiales en el arte chino. Cuando nosotros vemos la alternativa C, de inmediato podemos destacar el empleo de materiales. En ninguna parte de nuestro fragmento tampoco se menciona el empleo de materiales. Simplemente dice en el primer párrafo de técnicas artísticas que no se desarrollaron al mismo tiempo. Y en el último, que desaparecieron ciertos elementos y de que este tipo de pintura que fue a la decadencia llegó a Occidente y tuvo éxito. En ningún momento se habla de empleo de materiales. Así que por lo tanto vamos a descartarla. La alternativa D corresponde a el arte chino como expresión mágico-religiosa. Esta alternativa también se descarta. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Por la misma razón de las alternativas anteriores, como expresión mágico-religiosa. Esto no se menciona en ninguna parte del texto, como ya mencioné. El texto habla simplemente de técnicas artísticas chinas que no se desarrollaron al mismo tiempo y de que desaparecieron ciertos elementos que llevó a la decadencia y finalmente esto fue llevado a Europa, donde tuvo éxito. Pero no se habla de expresión mágico-religiosa en ninguna parte de estos fragmentos. Así que de inmediato nosotros podemos hacer un descarte de esta alternativa. Otra alternativa que se puede descartar es la alternativa E, que dice el arte chino y la influencia budista. Al ver esta alternativa nosotros de inmediato vemos y la influencia budista. Como nosotros leímos en detalle nuestros fragmentos, de inmediato sabemos que en ningún momento se habla de la influencia budista. Así que de inmediato se va a descartar esta alternativa porque no corresponde a lo que señala el texto. Por lo tanto, al descartar la alternativa A, C, D y E, nosotros de inmediato entendemos que nuestra alternativa correcta es la alternativa B, que dice la evolución del arte china, que puede ser encontrada la respuesta en el primer y en el último párrafo leyendo partes específicas. Ahora bien, en nuestra tercera pregunta, que corresponde en el primer párrafo del fragmento se señala, nosotros podemos seleccionar de nuestra pregunta donde dice del fragmento se señala, lo que nos indicaría una pregunta de tipo explícita. Cuando nosotros hablamos de una pregunta de tipo explícita, de inmediato comprendemos que hay dos formas de respuesta que son sencillas. El primer tipo de respuesta corresponde a la respuesta textual. ¿A qué me refiero con respuesta textual? A una respuesta que corresponde a un copiado y pegado literal del texto. Es decir, lo que dice el texto se copia tal cual en la alternativa de nuestra pregunta. Y la segunda correspondería al parafraseo. ¿Qué nos quiere decir el parafraseo? A decir lo mismo que nos dice el texto, pero utilizando sinónimos. Es decir, decimos lo mismo, se dice exactamente lo mismo, usando otras palabras. Entonces, vamos viendo cómo resolvemos este ejercicio. Cuando nosotros leemos, dice en el primer párrafo,
Así que de inmediato nosotros centramos nuestra atención en el primer párrafo de nuestro texto. Y miramos, tras leerlo, vamos a ver nuestras alternativas. Al ver las alternativas, nosotros de inmediato podemos hacer descarte de la alternativa A, que dice: fue perdido gradualmente su pureza y magia. Recordemos que la pregunta dice, señala que el arte chino, el jade, estamos refiriéndonos específicamente respecto al arte chino, al uso del jade. ¿Y qué nos dice el fragmento respecto a esta pregunta? Los objetos de bronce y jade, que en el periodo fueron material sagrado, se convirtieron en objetos decorativos hacia el siglo VI a.C. Y en el periodo Han, estos materiales dejaron de ser sagrados y los artesanos chinos modelaron objetos de arte puro. Entonces, volvamos a la alternativa A. ¿Qué nos dice? Fue perdiendo gradualmente su pureza y magia. En ningún momento de este fragmento que yo acabo de leer se habla de la degradación de este material artístico. Simplemente se habla que en un momento fue sagrado y posteriormente dejó de ser sagrado y los artistas lo empezaron a utilizar para arte puro. Nada más, no se habla de una degradación del material propiamente tal. Ahora, al analizar la alternativa B, ¿qué dice? Se utilizó con fines decorativos durante el periodo Chang. Esta alternativa no correspondería porque durante el periodo Chang no tuvo un fin decorativo. Simplemente el texto nos dice que que se puede considerar que las primeras manifestaciones estéticas fueron las de bronce bajo los Chang junto al jade, las piedras puras donde se utilizaban como amuletos protectores y símbolos de soberanía del emperador. Así que por lo tanto, al decir específicamente fines decorativos, nosotros descartamos inmediatamente esta alternativa porque no correspondería. El fin decorativo vino en el periodo Han. Así que no corresponde a nuestra alternativa correcta. Por lo tanto, descartamos de inmediato. La siguiente alternativa a descartar corresponde a la alternativa D, que dice, era la piedra preferida para fabricar objetos destinados al emperador. Cuando nosotros vemos esta alternativa, de inmediato podemos entender que no se identifica en el fragmento explícitamente el uso exclusivo del emperador. Simplemente se dice de que era un símbolo de soberanía. El emperador como símbolo de soberanía lo utilizaba, pero en ningún momento se especifica de que era la piedra preferida para fabricar objetos. Recordemos que se utiliza el bronce y se utiliza el jade. Entonces no podemos hablar de preferida. Por lo tanto, vamos a descartar esta alternativa inmediatamente. Al analizar nuestra última alternativa, la alternativa E, podemos descartarla de igual forma. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque dice, al combinarse con el bronce, logró que el arte sagrado se transformara en arte puro. En ningún momento se indica que al combinarse bronce y jade se vuelve arte puro. Simplemente nuestro texto va a indicar que al pasar un periodo, es decir, del periodo anterior al Han, estos materiales dejaron de ser considerados sagrados, por lo tanto, al dejar de ser considerados sagrados, de inmediato los artistas lo utilizaron para modelar objetos de arte puro. En ningún momento se habla de que la combinación de ambos objetos genera un arte puro. Así que por lo tanto esta alternativa por esta razón se va a descartar. Finalmente, como descartamos la alternativa A, B, D y E, sabemos que nuestra alternativa correcta es la alternativa C, que dice, era un material al cual se le atribuían poderes sobrenaturales. Esto nosotros lo vamos a identificar en la parte que señala, se puede considerar que las primeras manifestaciones estéticas fueron las de bronce bajo los Chang junto con el jade, la piedra más pura y mágica por excelencia, cristalización de las fuerzas celestiales y protectora contra las influencias nefastas. En este fragmento nosotros de inmediato identificamos poderes sobrenaturales al hablar de mágica por excelencia, cristalización de fuerzas celestiales y protectora contra las influencias nefastas. En este caso nuestra respuesta no estaba explícita textualmente, sino estaba
parafraseada, es decir, decía lo mismo utilizando un sinónimo y simplificando. Ahora vamos a analizar la pregunta número 4, que señala: ¿qué tipo de pintura caracteriza el apogeo de esta expresión artística en la China? Al ver esta pregunta, nosotros de inmediato comprendemos que corresponde a una pregunta de tipo explícita, donde podemos identificar dos tipos de respuesta, como ya mencionamos en nuestra pregunta anterior. El primer tipo de respuesta corresponde a las respuestas textuales. ¿Qué quiere decir esto? Respuestas que se da copiando y pegando información en la alternativa. Y el segundo tipo de respuesta corresponde a la respuesta por parafraseo. ¿Qué quiere decir esto? A respuestas donde se utilizan sinónimos para expresar lo mismo que nos dice nuestro texto, pero en otras palabras. Ahora entonces sabiendo esto, vamos a ver lo que nos dice nuestro texto. Para analizar esta pregunta y poder responderla, nosotros debemos leer el párrafo número 4, donde dice: la última manifestación artística fue la pintura. Fue la más bella expresión estética del arte de este pueblo y quizá la más difícil de comprender. Los frescos murales decoraban los palacios de los Hans a principios de nuestra era. Se puede imaginar cómo sería por las pinturas halladas en las tumbas de esa época. Los grandes frescos búdicos de las grutas de Tuanhung son un ejemplo de lo que después fue la pintura china bajo los Tang, pero durante la dinastía de los Sung reinó indiscutiblemente la grandeza y hermosa pintura monocromática de paisajes. Analizando el párrafo número 4, podemos hacer un descarte simple, pero también podríamos leer el párrafo número 5, el primer segmento, donde dice: posteriormente, bajo la dinastía de los Ming y sobre todo de los Tings, el arte se hizo más pesado en detrimento de la delicadeza de la época anterior. Es decir, que el arte ya tuvo una decadencia. Y si dice del periodo anterior, entendemos de inmediato que se refiere al periodo de la dinastía Sung, donde se señala que reinó indiscutiblemente la grande y hermosa pintura monocromática de paisaje. Aquí tenemos nuestra clave. Entonces vamos a ver las alternativas. Cuando nosotros analizamos las alternativas, de inmediato podemos descartar la alternativa A, que dice frescos murales que decoraban los palacios. De inmediato podemos ir al texto, donde dice los frescos murales decoraban los palacios de los Hans a principios de nuestra era. Al leer esto, de inmediato entendemos que corresponde a las primeras pinturas que se dan durante el periodo, los murales que decoraban los palacios. Así que de inmediato esta alternativa se puede descartar por esta razón, porque no está hablando de las primeras manifestaciones, está hablando de la expresión que caracteriza el apogeo de la pintura china, apogeo, o sea, con más importancia. La segunda alternativa a descartar corresponde a la alternativa B, que dice pinturas funerarias que adornaban las tumbas. Si bien esta respuesta se puede identificar textual en nuestro texto, donde dice se puede imaginar cómo sería por las pinturas halladas en las tumbas de esa época, de inmediato comprendemos que también corresponde a las primeras manifestaciones de pintura asociadas a los frescos murales que decoraban los palacios de los Hans. Al hablar de esto, nosotros ya dijimos que corresponde a las primeras manifestaciones de pintura. Por lo tanto, esto no correspondería a lo que nos pide nuestra pregunta, que dice caracteriza el apogeo, o sea, las pinturas con más importancia. No estamos hablando de las primeras, sino las con más importancia. Por esta razón descartamos entonces la A y la B. La siguiente alternativa a descartar corresponde a la alternativa C, que dice enormes frescos con motivos búdicos. Esto también se puede identificar en nuestro texto, donde dice los grandes frescos búdicos de las grutas de los Tung son un ejemplo de lo que después fue la pintura bajo los Tang. En este caso no habla de las enormes frescos con motivos búdicos como de importancia dentro de la pintura, sino lo está hablando como un ejemplo de lo que fue la pintura bajo los Tang. Y tampoco se habla que la pintura de los Tang tuvo gran importancia para la pintura china, así que por esta razón también la vamos a descartar. Finalmente, nuestra última alternativa a descartar corresponde a la alternativa E, que indica
Pintura decorativa que usaba el contraste violento de colores. En ningún momento del fragmento se habla de pintura que usaba el contraste violento de colores. Violento de colores no corresponde. Esta alternativa es inventada, por lo tanto no correspondería a lo que dice nuestro texto y se descarta por esta razón. Finalmente, sabemos que no corresponde la alternativa A, B, C y E por las razones ya mencionadas, por lo tanto nuestra alternativa correcta sería la alternativa D, que corresponde a una respuesta parafraseada. Y esta dice, grandes paisajes pintados en un solo color. ¿Dónde encontramos la respuesta? En el último fragmento del cuarto párrafo, donde dice, reinó indiscutiblemente la grande y hermosa pintura monocroma de paisaje. Aquí habla de pintura de paisaje, que se señala en el texto literalmente, y luego dice monocroma, pintado en un solo color, correspondería al parafraseo. Por lo tanto, se dice lo mismo que nos dice nuestro texto, pero en otras palabras. Por esta razón, como ya dije, la alternativa D sería la correcta. Ahora vamos con nuestro segundo texto, que corresponde a un texto del modelo DENRE 2017. Aquí encontramos nuestra quinta pregunta, que señala, ¿cuál es el sentido de la palabra polémicas en el contexto del séptimo párrafo del texto leído? Al ver esta pregunta, nosotros de inmediato identificamos una pregunta de tipo de vocabulario con explicación. ¿Y cómo resolvemos estas preguntas? A través del paso a paso que nosotros ya mencionamos en clases anteriores. ¿Cuál es este paso a paso? Primero vamos a leer el párrafo. Posterior a la lectura de nuestro párrafo, que sale identificado en la pregunta donde dice séptimo párrafo del texto leído, vamos a enfocarnos en el punto a punto. Como ya mencioné, nuestro punto a punto corresponde desde el punto anterior a la palabra al posterior. Toda esta oración nos correspondería a una lectura más focalizada o con más detalle para poder identificar la respuesta. Entonces, identificamos que va a nuestro séptimo párrafo, identificamos que tenemos que leer el punto a punto y por último vamos a hacer un análisis de las respuestas o las alternativas a partir de la estructura que nosotros ya trabajamos. Cuando nosotros vemos el punto a punto, identificamos que se debe leer. ¿No es este el lugar que entra en discusión sobre las innumerables polémicas que ha suscitado este grandioso hecho? Ese es nuestro punto a punto. Así que ahora vamos a identificar nuestras alternativas. La primera alternativa o el primer elemento que vamos a identificar corresponde a la palabra, en este caso subrayada con rojo, que sería reyertas, controversia, disensiones, discrepancias, digresiones. El siguiente elemento a identificar corresponde a nuestro conector, en este caso es ¿por qué? El conector no tiene importancia porque simplemente sirve para conectar la idea, no tiene ninguna injerencia en nuestra respuesta. Por lo tanto, a través de esto no llegamos a la respuesta. El tercer elemento a identificar corresponde a nuestro sujeto, el sujeto de nuestra respuesta. En este caso, en todas las alternativas corresponde a el diluvio universal. Este sujeto está marcado en nuestras alternativas de color verde. Otro elemento a encontrar o identificar dentro de nuestra alternativa corresponde al verbo. En este caso, destacado con rosado o marcado con rosado. En este caso es en la primera alternativa generado, en la segunda ha sido, en la tercera ha tenido, en la cuarta ha presentado, en la quinta ha suscitado. Y finalmente con naranjo podemos identificar nuestro complemento. Entonces vamos ahora a analizar las alternativas. Cuando nosotros leemos el punto a punto dice, no es el lugar para entrar en discusiones sobre las innumerables polémicas que ha suscitado este grandioso tema o hecho. Entonces vamos viendo qué nos dice. La primera alternativa a descartar corresponde a la alternativa A. ¿Por qué? Porque dice una pugna entre los que consideran el hecho cierto y los que lo consideran una leyenda. De inmediato nosotros al ver esto identificamos que el verbo ha generado no correspondería a nuestra alternativa. ¿Por qué? Porque dice, no es el lugar para entrar en discusiones sobre las innumerables polémicas. No está hablando de que el tema ha generado algo, no ha generado una pugna. Simplemente de que
a través de nuestro tema ya hay pugnas. Así que nosotros de inmediato descartamos esta alternativa. La siguiente alternativa a descartar corresponde a la alternativa C, que dice disensiones porque el diluvio universal ha tenido múltiples interpretaciones contradictorias. Nosotros, para poder identificar la respuesta, de inmediato vemos múltiples interpretaciones contradictorias. En ningún momento se habla de interpretaciones contradictorias, así que por esta razón nosotros podemos descartar esta alternativa. La alternativa D, también se puede descartar. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque dice discrepancias porque el diluvio universal ha presentado muchas discordancias entre los que lo consideran un hecho verdadero y aquellos que lo creen falso. ¿Por qué podemos descartar esta alternativa? A través de nuestro complemento. El complemento no se condice con lo que dice nuestro texto, así que por lo tanto también vamos a eliminarla. Y finalmente la última alternativa a eliminar corresponde a la alternativa E, que dice digregaciones porque el diluvio universal ha suscitado varias divagaciones en torno a su veracidad como hecho histórico. En ningún momento en este fragmento nosotros identificamos hecho histórico, ni que se generan divagaciones. Así que de inmediato, por esta razón, nosotros vamos a descartarla. Ahora, nosotros entendemos que se descarta la alternativa A, C, D y E. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta correspondería a la alternativa B, que dice controversias porque el diluvio universal ha sido considerado por algunos como un hecho y por otros como una leyenda. Vamos ahora con nuestra pregunta número 6, que dice: los párrafos quinto y sexto del texto leído hacen referencia. Al ver esta pregunta, nosotros de inmediato podemos identificarla como una pregunta de la clasificación que vimos de idea y tema principal. ¿Por qué? Porque habla de los párrafos quinto y sexto en específico. Hacen referencia, es decir, corresponde a todo lo que es idea. Recordemos que para encontrar la respuesta a idea principal, nosotros de inmediato debemos leer dos segmentos del párrafo, no del texto, del párrafo. ¿Y cuáles son estos dos segmentos? Se preguntarán ustedes. Desde donde comienza nuestro texto hasta el primer punto seguido y luego desde el último punto seguido de nuestro párrafo hasta el punto final. Esos dos fragmentos o segmentos se deben leer en detalle. ¿Qué pasa, se preguntan ustedes, si trae un solo punto seguido? En ese caso, deben leer el fragmento completo. Usualmente son párrafos pequeños, así que no deberían tener mayores complicaciones. ¿Y qué nos dice entonces el texto? En el párrafo número 5 vemos que dice: el primer mensaje que nos ha llegado de ese hombre del periodo glacial es el arte rupestre, representando animales de caza, bisontes, elefantes, gacelas, en el cual no se debe ver una simple expresión artística, sino un intento de dominar la naturaleza a distancia, o sea, un arte mágico. Y el sexto párrafo, que ya es más extenso, nosotros vamos a leer ambos segmentos que yo ya mencioné. ¿Qué nos dicen estos segmentos? El primero del inicio, el primer punto seguido. El efecto a distancia era lograr que el bisonte se pusiese a tiro de cazador tras haber pintado la imagen del animal en el techo de la caverna. Y el segundo fragmento, al leer, dice: los arpones y demás instrumentos de hueso del periodo magdaleniense, junto con su arte rupestre, que produce verdaderas obras maestras, son el único mensaje material que nos ha llegado de la vida de aquellos hombres remotos. Ahora vamos con el análisis de nuestras alternativas. La primera alternativa a descartar corresponde a la alternativa A. ¿Por qué? Dice: al arte primitivo y las técnicas para construir armas. En ningún momento habla de técnicas para construir armas. Simplemente se mencionan, pero no habla cómo se construye, no habla de la forma en que la construiríamos, no habla de técnicas. Así que por lo tanto la vamos a descartar. La alternativa C es otra alternativa a descartar porque dice: a las creencias, costumbres y objetos materiales del hombre primitivo de Francia y España. A las creencias y costumbres
a las creencias, costumbres y objetos materiales del hombre primitivo de Francia y España. En ningún momento en todos los fragmentos que leímos se menciona Francia y España, así que por lo tanto esta alternativa no sería correcta por esta razón, porque no se nombra Francia ni España, este elemento textual. La siguiente alternativa a descartar corresponde a la alternativa D, que dice a las características del arte en el periodo glacial y a las armas y técnicas de caza del hombre primitivo en el periodo siguiente. Al ver esto, si bien a las características del arte del periodo glacial se podría catalogar como respuesta, pero de inmediato dice a las armas y técnicas del hombre primitivo. En ningún momento, como ya mencioné, se habla de técnicas, así que esta respuesta es incorrecta porque se está inventando algo que no corresponde a lo que dice nuestro texto, los fragmentos de nuestro texto. Y por último, la última alternativa a descartar corresponde a la alternativa E, que dice a los tipos de animales y técnicas para cazarlos, señalando su importancia para el conocimiento del progreso logrado en el periodo cuaternario. Nosotros, al ver esta alternativa, de inmediato volvemos a ver la palabra técnicas para cazarlos. ¿Qué cazar? Los animales. En este momento nosotros podemos entender que no dice las técnicas para cazarlos. Se señala ciertos elementos, por ejemplo, que pone el tiro y habla de arpones, pero no habla de una técnica o una forma que utilizaban los hombres para cazar animales y poder alimentarse. Así que por lo tanto también se puede descartar por esta razón. Otra forma también de descartarla dice conocimiento del progreso logrado en el periodo cuaternario. Tampoco habla del conocimiento del progreso. Simplemente habla del arte como huella que deja el hombre primitivo. Por esta razón descartamos entonces la A, B, A, C, D y E. Siendo la correcta la alternativa B, que dice el arte, herramientas y armas como un testimonio de la presencia del hombre en la tierra en el periodo cuaternario. Esto lo podemos identificar en el párrafo 6, en la última parte, donde dice son los únicos mensajes materiales que nos ha llegado de la vida de aquellos hombres remotos. Y el arte, herramientas y armas correspondería a lo que se señala durante todos estos fragmentos, que correspondería a la a las pinturas rupestres, a las herramientas que utilizaban y a las armas como lanzas y arpones. Por esta razón, esta sería nuestra alternativa correcta. Esto ha sido todo por la clase del día de hoy, jóvenes. Espero que hayan puesto atención, hayan tomado apunte y hayan podido comprender todo lo que se indicó en esta clase. Nos vemos en clase los días jueves, viernes y sábado y recuerden hacer sus guías y ver el video. Nos vemos en la siguiente clase.